Definitivamente que ayer las declaraciones de Boluarte y sobre todo la de Otárola no han contribuido en nada. Está en nuestros estudios el doctor Juan José Quispe, abogado de los familiares de las víctimas de las protestas de diciembre y enero pasado. Juan José, bienvenido, gracias por estar acá. A ti, Nicolás, gracias por la oportunidad. Asistieron a Alberto Otárola y Dina Boluarte a declarar ante la Fiscalía por estas investigaciones, porque la Fiscalía, en medio de todas las críticas que se le hacen a Patricia Benavides, ha hecho algo que yo no sé si los fiscales anteriores hubieran hecho, abrir investigación, Ya. que es un paso adelante. Ahora, la investigación ha tenido dificultades, pero igual ustedes tienen su balance de cómo va esto. Sí, definitivamente que ayer las declaraciones de Boluarte y sobre todo la de Otárola no han contribuido en nada, ¿no? Boluarte ha declarado menos de un minuto, simplemente ha dicho, me remito a mis respuestas anteriores, yo no soy responsable de nada y a partir de ahora guardo silencio. Esa ha sido toda su respuesta. Yo no sé por qué su abogado se llena la boca diciendo que ya deben archivar el caso de mi patrocinada, porque, ojo, ella está junto con Otárola por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones, pero por la figura del artículo 13 del Código Penal. ¿Qué significa? La comisión por omisión. Es decir, una persona se hace responsable, ¿no?, por la realización de un hecho punible si tiene el deber jurídico de impedirlo. Claro. Y Dina Boluarte tuvo ese deber jurídico de impedirlo. Pero no entiendo, ¿qué es lo que ha estado 1 hora y media la presidenta? Más nos hemos demorado en imprimir, en firmar y en corregir las ortografías. Porque su declaración tiene 4 líneas, Nicolás. Lo que sí... No, pero le han preguntado y ha dicho no voy a contestar, o ni siquiera eso. Su abogado ha entorpecido porque cuando ella dijo me acojo a mi derecho a guardar silencio y nosotros como parte agravada queríamos formular preguntas, dijo no, ya la declaración ha terminado, él como si fuera el fiscal, y que los abogados no tienen ni siquiera derecho a preguntar. Y a él le dijimos, sabe que usted está equivocado. El juez Checklin ya dijo que nosotros podemos participar. Y al final dejamos sentados 47 preguntas junto con la Procuraduría, que Dina Boluarte no la respondió porque guardó silencio. ¿Y en el caso de Otárola, qué fue lo que pasó? En el caso de Otárola es una situación muy especial. ¿Por qué? Porque comenzó 2:42 de la tarde la diligencia y terminó alrededor de las 9:30 de la noche. Uno podría decir, mire, ¿cuántas horas ha estado? Son 90 preguntas, 29 páginas. Acá hemos tenido bastante información. Y lo que ha hecho Otárola es lo mismo que ha hecho Dina Boluarte. ¿En qué sentido? Exitosa. Me remito a mis respuestas dadas en la primera declaración. Cuando se refería a otros hechos, a otras víctimas y a otras regiones. Entonces, si eso ha hecho Otárola y luego, de manera descarada, dice, a mí nadie me informó sobre los muertos, yo me enteré por la televisión. O sea, increíble que una persona diga eso siendo ministro de Defensa, que el jefe del Comando Conjunto no le ha dado cuenta de nada, que el comandante general de policía no le ha dado cuenta de nada, que él, cuando le hablan de los decretos de urgencia para declarar el estado de emergencia, ¿no?, y se hacen alusión a informes de inteligencia para, ¿no?, declarar este estado por 5 días en tal región, etcétera. Él dice, no me acuerdo, pero en todo caso voy a responder por escrito. Entonces, ¿para qué está sentado? Ahora, pero ¿cuál es la teoría de ellos de lo que pasó? Porque además se contradicen, ¿no? El discurso que ha dado Alberto Otárola en la Convención Minera de Arequipa, en Perumín, ha sido un poco menos que reivindicar lo que hicieron. ¿No es cierto? O sea, ha dicho prácticamente ha habido una sonada antidemocrática y lo que hemos hecho es lo que vamos a hacer, digamos, ¿no? O sea, orgulloso como para que los empresarios lo aplaudan por lo que había pasado en diciembre y enero, por los muertos de diciembre y enero, ¿no? Un buen punto, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel de los medios de comunicación, Otárola dice, ¿no?, que estas personas han sido pues vándalos que han estado infiltrados en las protestas y han cometido delitos. Pero el día de ayer dijo que no tenía conocimiento. O sea, él no conoce nada, se remite a sus respuestas anteriores, no quiere responder y ha tenido ha llevado 2 abogados, Nicolás, para entorpecer las preguntas de la parte de los abogados de nosotros y de la Procuraduría para oponerse
¿no? Y eso genera un debate, ¿no? Se presenta una oposición, se absuelve la oposición y la fiscalía resuelve, y todo eso consta en actas. Entonces, más nos hemos demorado en el caso de Otárola en absolver las oposiciones de su abogado, que para eso lo han llevado, y lo más deleznable, que casi lo votan a su abogado y a la otra abogada también que estuvo ahí, porque le estaban soplando las respuestas. Y es inconcebible que una persona con esa capacidad que tiene el señor Otárola, es un político de hace mucho tiempo, ha sido ministro en varias oportunidades, que le estén soplando las respuestas, que le alcancen la declaración anterior. Esa no es una declaración que tiene que ser espontánea, pero sin embargo se lo han permitido y la fiscal lo ha permitido. Ahora, el abogado, el doctor Joseph Campos, ha dicho, no se trata de guardar silencio, justificando lo que la actitud, ¿no? Y ha dicho, hemos respondido solamente que hemos dicho que nuestra respuesta de la primera declaración se extienda a todas las declaraciones. No es lo mismo. Nosotros decimos abstenernos de seguir participando y remitiendo nuestras respuestas a lo que ya habíamos establecido anteriormente. No hemos guardado silencio, hizo. El escenario que utilizaba Castillo era un silencio defensivo para desarrollar una imputación en su contra. Uno también puede guardar silencio ante una mala pregunta y uno puede guardar silencio cuando ya respondió la situación que está en debate en términos de la investigación. Creo que esto es el último supuesto. O sea, es como que no hay nada nuevo que preguntar que no hayan respondido ya. Primero, este abogado, y me gustaría debatir en algún momento con este señor, porque está generando una corriente de opinión de mentiras. Primero, la primera pregunta que se le hace a la señora Boluarte, ¿va a declarar? Ella dice que sí va a declarar. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. La segunda pregunta le dicen, en la disposición 5 y 6 se amplía la investigación contra usted por otros hechos nuevos, distintos a los que declaró anteriormente, ¿no? Por otros muertos, pues en otras regiones, otros heridos. Y la señora comienza diciendo, bueno, me remito a mis respuestas anteriores como que no correspondían y guardo silencio. No es que haya aceptado las preguntas de nosotros, sino simplemente dijo, no quiero. Y inclusive hizo un show en plena diligencia de la señora Boluarte con su abogado, quien le dijo a la fiscalía que si los abogados de la Procuraduría y de los abogados de las víctimas dejan constancia de sus preguntas en actas, él se para junto con su patrocinada y se va y no firma la declaración. A eso hemos llegado. Este señor que está mintiendo en los medios de comunicación ha tenido que hablar a un costado con la señora Boluarte por 10 minutos y recién ahí decir, bueno, vamos a firmar la declaración. Imagínese usted, estas cosas no es verdad lo que está diciendo. Él está diciendo que Dina Boluarte pues no tiene ninguna responsabilidad, que ya respondió. Responder es tres palabras o 4 palabras y con eso corto todo. Ahora, ¿cuál es pero de lo que se ha avanzado hasta ahora, porque la investigación ha tenido muchas dificultades. Así es. Porque no se ha entregado la información o en todo caso se ha demorado mucho la entrega de información. Así es. Pero lo que va quedando claro por los reportes, entiendo, es que según se va evaluando cada caso, no hay una justificación razonable para las muertes. Es decir, que las personas que han fallecido, ayer, por ejemplo, entrevistábamos al familiar, al hermano del joven médico, estudiante de medicina que estaba atendiendo a una persona, ¿no? Y que el señor Samillán, y que murió de un balazo en la espalda. Exitosa. Entonces, ¿cómo justificas tú esa muerte? Es decir, o sea, eso por un lado, ¿no? Pero lo segundo es cómo ha sido la cadena de decisiones, ¿no es cierto? Porque eso siempre es relevante. Claro. O sea, cómo se creó la situación en la que eso que ocurrió pudo ocurrir. Ahora, ¿cuál es la teoría de Dina Boluarte y Alberto Otárola? Que ellos no sabían nada, que ellos no se enteraron de nada. Vayan y pregúntenle a los policías y militares, más o menos. Prácticamente así, porque ellos dicen que no tienen mando ni comando con las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que ellos no tienen, digamos, participación en la elaboración de los planes operativos. Y lo más increíble, que a ellos no le dan cuenta de nada. Entonces la Presidenta de la República, el Ministro de Defensa, el señor Otárola y los demás ministros están pintados y vamos a creer que las Fuerzas Armadas y Policiales actúan de mutuo propio.
Eso es inconcebible. Lo que se le tiene que investigar y se tiene que demostrar, y la Fiscalía está en condiciones de demostrar, es que Dina Boluarte y el señor Otárola, siendo ministro de Defensa, no hicieron nada para impedir las muertes producidas como consecuencia de la primera muerte. Claro, porque por ejemplo, No tomaron que fue lo de Andahuaylas, ¿no es Así cierto? es. Pero luego vino lo de Ayacucho, y en Ayacucho hay una discusión que es relevante. Es decir, está claro que los militares salieron, los miembros del ejército salieron a enfrentar una protesta social y que lo hicieron sin ninguna preparación previa y sin ningún equipamiento para enfrentar una circunstancia que era la de una protesta social. Así es. O sea, salieron a la guerra, ¿no es cierto? Con los fusiles automáticos, caserinas y punto, ¿no es cierto? Y sus uniformes de comando. Es decir, lo que ocurrió era prácticamente inevitable, es decir, en una situación de tensión como la que se vivía en diciembre, militares enfrentando a gente que quiere llegar a la plaza, ¿no es cierto? Que era ahí se originó el conflicto y después vino toda la desgracia, ¿no? Lo que va a ocurrir es que esos militares van a disparar porque es para lo que están entrenados, ¿no? Así es. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Según Otárola, de él no es. Es de Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Imagínese usted. Y a la pregunta que le hicimos ayer, y el jefe de Comando Conjunto en algún momento... Él dijo eso, Otárola dijo, sí, es el jefe de comando. Pregúntenle al jefe de comando. Al jefe de comando, porque yo no participo en las operaciones. A la pregunta que se le hizo, y usted, señor, ¿no le dio cuenta el señor jefe de Comando Conjunto? ¿No le dio un informe? ¿No le dio, le dijo, esta es la relación de muertos, mira cómo ha pasado? Dijo que a él no. Y no tenía por qué pedirlo. Entonces, ¿de qué ministro? O sea, el ministro de Defensa es autónomo y el jefe Y le de comando... preguntaron por esa reunión cuya agenda no estaba registrada, que se produce en el Ministerio de Defensa y donde se reúnen, que es una noticia nueva, ¿no? Que no estaba en el primer interrogatorio. Sí, se le preguntó y dijo que, bueno, sí hubo una reunión, pero no se acuerda qué puntos tocaron, porque ha tenido tantas reuniones que tendría que acordarse bien, pues, de eso, ¿no? O sea, las preguntas y las respuestas evasivas, Nicolás, conducen a que una persona está desesperada y no sabe cómo tapar su responsabilidad, ¿no? O sea, la conclusión es que ni Dina Boluarte ni Alberto Otárola asumen ante la justicia ninguna responsabilidad por los hechos ocurridos, pero simultáneamente Alberto Otárola celebra ante la Convención Minera lo que ocurrió y algo así como que se compromete a volverlo a hacer si fuera necesario. Por supuesto. Porque eso es más o menos el contenido del discurso, eso hasta pruebas para el proceso podría ser, ¿no? Exacto, mire usted la forma como actúa, ¿no? Primero, en diciembre se producen las primeras muertes. Exitosa. Se supone que ahí debió haber una reformulación del plan operativo para combatir o para reordenar el orden interno y para controlar el orden interno, ¿correcto? En enero vinieron más muertes. ¿Qué quiere decir? Que lo que les funcionó en diciembre les va a funcionar en enero con mayor fuerza. Y ahora, 2023, septiembre, está diciendo que si alguien sale, lo mismo le va a ocurrir a los protestantes, es decir, los van a primero investigar como vándalos y segundo, los van a matar. Ahora, lo que dice Joseph Campos, que dicho sea de paso, va a estar ahora con Karina Novoa, en el programa de Karina Novoa, dice que lo que se ha acreditado es que la persona murió, pero no las circunstancias en que ocurrieron las muertes. Que eso no se ha acreditado, dice Campos. No. Bueno, hay que perdonarlo al doctor Campos porque él es constitucionalista y no penalista, pero lo cierto es que acá no se está viendo la autoría directa. En la Fiscalía de la Nación se está viendo la autoría mediata, la comisión por omisión. Y no se ha acreditado, Nicolás, si los informes de necropsia te dicen que ha muerto por proyectil de arma de fuego, de largo alcance, utilizado por el ejército, utilizado por la policía, ¿qué te indica? Pero esto digamos, si de parte de la Fiscalía, para terminar, aunque mejor nos vamos a la pausa, porque la interrogante que tengo es esta, es decir, la Fiscalía podría concluir que las muertes que sucedieron fueron producto de decisiones que corresponden al señor Otárola y a la señora Boluarte, y que una vez ocurridas las muertes, no se tomó ninguna decisión para que éstas sigan ocurriendo, y eso
puede tener consecuencias penales muy graves. ¿Por qué no vamos a la pausa y regresamos con qué escenarios probables tenemos delante con respecto a esto? Volvemos. Hoy está con nosotros el doctor Juan José Quispe, él es abogado de las víctimas, parte del equipo de defensa de las víctimas de los fallecidos en diciembre y enero. Yo estoy tratando de recapitular a raíz del discurso de Alberto Otárola ante ¿no? esta convención minera en Arequipa, de qué fue lo que se nos dijo. O sea, estábamos no solamente frente a gente que pretendían sostener en el gobierno a Castillo pese al golpe de Estado que había hecho, sino que estábamos frente a una zona terrorista. Entonces, para mucha gente, acá un señor dijo una vez que esos muertos están bien muertos, era como que estábamos en una situación casi de guerra contra el terrorismo, ¿no? La pregunta es, ya, al final de esta historia, ¿cuántos de los muertos eran terroristas o participaban en, ¿no? ¿Cuántos terroristas han sido detenidos a raíz de los sucesos de diciembre y enero? Es una buena pregunta, ¿no? Sí. Si lo que enfrentábamos era esto, una zonada terrorista. O sea, ¿qué pasó con esa investigación? Mira, primero tenemos que los terroristas están condenados y están presos en el penal. Han salido algunos líderes, pero la mayoría ya no están dentro del partido, ya no existe Sendero Luminoso. Ahora se quieren integrar a la sociedad a través del Movadef, que ya el Jurado Nacional de Elecciones no lo va a permitir. Pero lo cierto es, Nicolás, lo siguiente. Primero, ¿cuántos de los muertos, me dices, no serían terroristas? Claro. Ninguno. A ninguno de los muertos se les ha incautado, ¿no? O se les ha encontrado un arma de guerra, un arma hechiza, un cuchillo para enfrentarse a los militares y policías. Segundo, se han tomado las pruebas de absorción atómica. Se ha demostrado que ninguno de los fallecidos ha tenido un arma porque no ha disparado, no tenía resto de plomo, bario y antimonio en las manos. Tercero, estas personas no tienen ninguna investigación por terrorismo. Cuarto, se dijeron que los terroristas eran los que venían, ¿no?, de las provincias a la toma de Lima. La Fiscalía acaba de archivar el caso por todas las personas intervenidas irregularmente en la Universidad de San Marcos. Entonces, si estamos hablando de qué habla el señor Otárola... Y en todo caso, la relación entre las personas fallecidas y los ataques a locales públicos, ¿se ha podido acreditar esto? O sea, por ejemplo, los registros de las cámaras, ¿no? O sea, ¿se ha podido acreditar que alguna de estas personas muertas estaba participando activamente en el incendio de locales o en el caso de Juliaca, en el ataque al aeropuerto? Qué importante pregunta. ¿Por qué? Son 3 aeropuertos cuyas cámaras de video, vigilancia interna y externa, se han borrado. Cusco, Ayacucho y Puno. Justamente donde se veía que habían personas que querían tomar. La gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué se borró eso? Porque hay una ley que expresamente impide que eso se borre y más bien le dice, ¿sabe qué? Ustedes, señores del aeropuerto, manden a la Fiscalía, a la Policía, porque tienen un video que puede ser de relevancia penal. No lo hicieron, se borraron y hasta la fecha, Nicolás, ya estamos de diciembre a septiembre, 10 meses, o de enero acá, 9 meses, en donde no se ha descubierto la policía, la DIRIN, el Grupo Terna y demás personas que investigan delitos, ¿no?, para determinar, investigar, detener y llevar y procesar a una sola persona que haya cometido los actos vandálicos en los aeropuertos, en la quema de comisarías, en la quema de locales del Poder Judicial del Ministerio Público. ¿Y qué queda para la opinión pública? Siguen siendo los vándalos, los que protestaron, los que... Claro, porque en la imaginación de un sector de la población lo que hay es estos que iban a atacar locales públicos les respondieron a balazos. Y el problema es que cuando hemos escuchado los testimonios de los familiares acá, ¿no?, o los hemos leído y visto en otros medios, por ejemplo, el caso de Santillán es impresionante. O sea, estaba atendiendo a una persona herida, ¿no?, a una persona lastimada y muere de un balazo en la espalda. O sea, ¿cuál es la justificación para esa muerte? Ninguna. Ninguna. O sea, ¿qué estaba haciendo que implique un riesgo para alguien? Al revés, ¿no? Estaba ayudando
a enfrentar una situación muy difícil, ¿no? El caso más digamos, emblemático de la policía, ya no del ejército, de la policía es lo que sucedió en Cusco con el chico Rosalino Flores Valverde, que de espalda y de manera artera, un efectivo policial le dispara una ráfaga de perdigones, y que no son de goma, perdigones de plomo, ¿no? Y el chico muere en marzo de este año, con 33 perdigones en el cuerpo. Se ha tenido que hacer la autopsia, ¿no?, para poderle sacar todo lo que estaba impregnado dentro de los órganos vitales. Se ha tenido, discúlpame que sea tan crudo, Nicolás, porque he participado en esa diligencia, se ha tenido que cortar por pedacitos el hígado para encontrar que estaba tan adentro, para encontrar, sacar el perdigón. Dígame usted, ¿eso no es una grave violación a los derechos humanos? El policía actuó por sí solo. Vamos a querer decir a la gente que actuó así. El problema es que lo que no pueda pasar acá es lo que ha pasado en general en el Perú. Es decir, que los que pagan son los que están al final, el último eslabón de la cadena, el que apretó el gatillo. Pero no tienen responsabilidad los que tomaron decisiones o crearon las condiciones para que situaciones como estas ocurran. Ahora, el incidente con el suboficial Sonco, ahí es el único caso donde ha habido una investigación, digamos, muy rápida de la policía y se ha identificado a los autores. Ahora, yo estaba revisando ayer justamente la información y no se ha podido relacionar, ¿no es cierto?, la muerte del suboficial Sonco con el conflicto, ¿no es cierto? Ni él estaba participando en las acciones para controlar el conflicto, ni la persona que es un exmiembro de la policía, que es el que lo asesina, tampoco. O sea, entonces, ¿cuál es la explicación de la muerte del suboficial Sonco? Mira, la explicación es la inmediatez que se quiere dar a la opinión pública respecto a un caso, atribuyéndole a otras personas que no tienen nada que ver. En el caso de este suboficial que lamentablemente murió, que se le condecoró y que se dijo para la opinión pública, fueron los manifestantes los que lo quemaron, ¿no? No hay ningún video, qué curioso, no hay ningún video donde se vea al señor que le están asesinando, que le están quemando vivo. No existe ningún testigo, pero la policía sí investigó y detuvo a quien, Nicolás, a un ex miembro de la Policía Nacional del Perú. Y tampoco existe un video donde se le ve participando a ese señor, que vamos a decir que ya no es policía y que se plegó a la marcha. Pero no hay una conexión. Pero sin embargo, para la opinión pública queda, Nicolás, de que fueron los bandas, los manifestantes los que mataron a este señor. Y eso el ministro del Interior tiene que salir a decir la verdad de cómo sucedieron los hechos. Ahora, para terminar, ¿cuál es el peor escenario para Dina Boluarte y Alberto Otárola? Porque hay un límite, ¿no es cierto?, para la investigación fiscal. Así es. O sea, yo sé que Patricia Benavides ha sido objeto de muchas críticas, pero está haciendo lo que antes no se hacía, que era investigar a los presidentes en ejercicio. Ahora, el problema es que eso tiene un límite, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? Si la investigación concluye que lo que pasó en diciembre y enero fue por decisiones tomadas, en primer lugar, de cómo enfrentar las protestas, y en segundo lugar, una vez que empezaron las muertes, no se tomaron las medidas para evitar que estas sigan ocurriendo, eso implica una grave responsabilidad penal. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué puede hacer la fiscal de la Nación si esa información es la que concluye la investigación? A ver. O si esa es la conclusión de la investigación, para ser más preciso. A ver, primero, siendo un caso complejo, la norma procesal penal establece que tienes 8 meses para investigar y 8 meses adicionales más. O sea, son 16 meses. Si en estos 16 meses la Fiscalía no logra demostrar que el señor Otárola como ministro de Defensa y luego después como premier, que la señora Dina Boluarte como presidenta de la República, que es a su vez jefa suprema de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, no tenían ninguna responsabilidad sobre la muerte, sería un escándalo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el deber jurídico y la obligación de que no se vuelvan a suceder hechos de muerte, como lo sucedido primero en Andahuaylas. Acuérdate, después vino Ayacucho, después vino Cusco, después vino Juliaca. Entonces, si al primer muerto no tomas las medidas correctivas y lo que haces es implementar una política
más fuerte, más potente y más bélica, esa decisión no la toman los policías en el lugar de los hechos o en el teatro de operaciones, como dicen. La toman por decisiones políticas. Yo creo, Juan José, te agradezco mucho por estar acá, pero yo creo que todos deberíamos ser conscientes de que se ha abierto una herida, ¿no? Una Así herida, es. o sea, la molestia, la indignación de la gente en Ayacucho, de la gente en Andahuaylas, pero sobre todo en Juliaca, es muy grande. O sea, la gente se siente, y yo he escuchado acá los testimonios dramáticos e indignados de los familiares de las personas muertas, no solo porque murieron y no debieron morir, sino porque además los han tratado como si fueran terroristas, que es un agravio. O sea, que te digan terrorista en Ayacucho es un agravio, que te digan terrorista en Juliaca es un agravio. Entonces, eso ha agregado dolor al dolor, digamos, ¿no? Y yo creo que hay gente que no tiene la conciencia de la necesidad de curar, de cerrar esas heridas, y eso comienza porque hay justicia, ¿no? Porque los responsables, hasta el nivel que lleguen, paguen por la responsabilidad de haber manejado las cosas como se manejaron, porque siempre las cosas se pueden hacer de otra manera. Y acá no es que todos somos generales después de la guerra. Acá nosotros dijimos, antes de que ocurra lo de Ayacucho, no se les ocurra meter a las Fuerzas Armadas porque no están preparadas para esto. Y lo hicieron y mira lo que pasó. O sea, de diferentes espacios se les advirtió sobre lo que podía pasar. Te agradezco mucho por Yo te estar agradezco acá. a ti, Nicolás. Muchas Juan gracias. José.